Continuando con los órganos de los sentidos, nos toca hablar sobre el sentido del gusto, el cual podemos definirlo como la capacidad de detectar sustancias a través de receptores gustativos, o también como el sentido corporal que permite la detección de ciertas sustancias químicas disueltas en la boca, procedente generalmente siempre de los alimentos. El sentido del gusto pues depende de la estimulación de los botones gustativos, los cuales se encuentran en el interior de las papilas gustativas, estas que se encuentran pues en la superficie de la lengua, pudiendo decir que la lengua es el aparato o el órgano musculoso que está ubicado dentro de la boca o de la cavidad oral, la misma que define el tipo de sabores o de los alimentos o las sustancias que introducimos en la boca, influyendo en el sentido del gusto, pero para esto también tiene que trabajar conjuntamente con el olfato y la textura. Entonces, como decíamos, la lengua es el órgano principal. Anatómicamente podemos definirlo de la siguiente manera. Está formado por gran cantidad de músculos. Tiene una superficie externa, una superficie interna, una cara inferior y obviamente tiene dos bordes laterales que terminan en una punta o ápice y están formados por la lengua móvil y la parte fija. Podemos decir que la lengua tiene la forma de un cono, la misma que representa con un cuerpo en forma de B lingual, la misma que está sujeta por el hueso ioides. El cuerpo o porción bucal comprende los 2 tercios anteriores de la lengua. El tercio posterior está separado por esta B lingual, ¿sí?, que se lo encuentra pues en el istmo de las fauces. La cara superior, o también denominada dorso de la lengua, presenta la B lingual abierta hacia adelante. Está formada por una serie de papilas. Estas papilas son fáciles de observar. Se le denominan papilas circunvaladas o caliciformes. Ya vamos a ver cuál es la contextura y qué función tienen cada una de estas. Esta está en relación con todo el paladar duro. Generalmente es lisa y tiene una serie de surcos propios o congénitos y otros que son adquiridos a través del crecimiento, pues y dan lugar a la formación o la diferenciación de la lengua de todos los individuos. La cara inferior de la lengua descansa en el suelo de la boca. Esta línea intermedia se llama rafe, frenillo o también filete lingual. Es de forma semilunar, muy resistente y no permite que nosotros nos atragantemos con la lengua. De allí la gran importancia de esta. Hacia cada uno de los lados encontramos dos grandes venas que son observables y se las reconoce con el nombre de venas raninas porque las ranas son las especies de animales que tienen este tipo de venas en su lengua y por ello su nombre. A ambos lados del frenillo de la lengua, en su parte más anterior, podemos encontrar los orificios, las entradas de los conductos. Todos estos conductos que están derivados de estas glándulas mayores que tienen una particularidad en la formación del bolo alimenticio. Los bordes linguales son bordes libres, está en relación con los arcos dentarios, dan lugar a la posición de los dientes y a su vez pues también o actúan como verdaderos filtros de bacterias. La base de la lengua es gruesa y ancha y está en relación pues con los músculos
miloioide, genioide, el hueso yoides, la epiglotis, que se hallan unidas por unos repliegues denominados glosoepiglóticos. La punta de la lengua le podemos llamar como vértice y sirve para degustar los alimentos mediante la masticación. Podemos decir que la lengua también está formada por un esqueleto y decíamos que está formada por una gran cadena o una gran cantidad de músculos. Todos estos músculos son intrínsecos. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran en el interior de la lengua. Hay uno solo que es extrínseco, que se encuentra en la parte externa, y a su vez es impar. Por lo tanto, tenemos los músculos geniogloso, iogloso, palatogloso, estilogloso, faringogloso, amigdalogloso, el músculo lingual superior, que es el único que es externo y es impar, y el músculo lingual inferior y el músculo transverso de la lengua. Cada uno de estos músculos se insertan en la lengua y en una parte del apoyo que hace cada uno de los músculos y por ende sus nombres. Por ejemplo, el músculo geniogloso lo hace en la parte inferior de las apófisis geni del maxilar inferior. El estilogloso pues lo hace en las apófisis estiloides del hueso temporal, en las apófisis estiloides. El iogloso lo hace en la base del hueso ioides, por lo tanto es el músculo iogloso. El faringogloso lo hace en la parte posterior, donde en la faringe, dirigiendo la lengua de abajo hacia atrás. El amigdalogloso, pues por supuesto, eleva la base de la lengua. El músculo lingual inferior es aquel que forma el ápex o definitivamente el frenillo. El músculo lingual inferior es desarrollado o muchas veces permite que la lengua no salga, no permite. Por lo tanto, puede darse una patología que se llama lengua atada, la misma que hace que la lengua no pueda salir más allá de los labios y necesitamos de una técnica quirúrgica que se denomina frenectomía hacer la apertura del frenillo para evitar que se dé este fenómeno denominado lengua atada o anquiloglosia, ¿sí? El músculo transverso de la lengua es aquel que da lugar a la formación del tabique lingual y es el que nosotros podemos decir que determina la forma de la lengua. Y por lo tanto, se va a encontrar en toda la dirección de la arcada y permite que los arcos dentarios tengan este músculo dé la forma a los arcos dentarios. Toda esta superficie lingual está recubierta por una mucosa. Es una mucosa muy especializada. Está colocada pues, por detrás de la vena lingual. A esta se las determina amígdalas linguales. La mucosa del dorso de la lengua presenta varios tipos de papilas gustativas. Podemos dar de 3 hasta 6 tipos de papilas gustativas. Los corpúsculos gustativos presentan 4 tipos de células. Células oscuras, células claras, células intermedias y células de sostén. Cada una cumple una función específica en la lengua, determinando o ayudando a determinar los tipos de sabores que tienen los alimentos. La lengua está totalmente irrigada e inervada. Su mucosa es especializada y por lo tanto podemos decir que la inervación de la lengua es motora para el movimiento y obviamente es sensible. Entonces, la inervación motora proviene de parte del hipogloso y del nervio vago. Vamos a reconocer cuando veamos neuro
El nervio vago pues, se le denomina así porque es el nervio que se encuentra desde el cerebro hasta el abdomen. Pero ¿por qué se le dice a este nervio vago? Porque trabaja más que nadie, más que ninguno, el momento de necesidad. Trabaja, se le encuentra vagando por todo el organismo. Cuando se le necesita, pues este actúa. Si la inervación motora lo hace a través del hipogloso y del vago, pues la sensitiva lo hace por los nervios glosofaringios. Estos a su vez por el nervio maxilar inferior, que es una rama del nervio trigémino, ¿sí? Que son el nervio maxilar superior, el nervio maxilar inferior y el suborbitario. La sensación del gusto lo podemos determinar a través de los 2/3 anteriores y estos están determinados por el nervio de la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial. Por eso cuando hay alguna patología de parálisis facial, también la lengua se paraliza. La irrigación de toda la lengua proviene de la arteria lingual, que es rama de la carótida interna, de la vena lingual, que también es afluente de la vena yugular, y por intermedio de un nombrecito tan largo como es el tronco tirolingo faringofacial, que se encargan de irrigar totalmente a la lengua. La fisiología del gusto en cuanto a los humanos somos capaces de detectar gran variedad de olores y sabores. Continuamente somos bombardeados por gran cantidad de moléculas que se liberan en el medio del ambiente y a través de los sentidos como el gusto, el olfato, estas moléculas nos proveen de información importante para la disponibilidad de alimentos. Placer potencial que tenemos unos y otros no, porque podemos tener variaciones dependiendo de la degustación que hagamos o del daño que podemos derivar a cualquiera de ellas. Podemos decir que el gusto es un sentido muy primitivo que capacita a todos los organismos superiores para poder detectar los compuestos nutricionales, como son los azúcares, las sales, los aminoácidos, evitan de que sustancias nocivas como los ácidos, los alcaloides, las toxinas presenten sabores amargos. Sin embargo, con el uso y el abuso se puede perder esta fisiología del gusto. Las células receptoras gustativas son células epiteliales modificadas en forma de uso. Se forman en grupos. ¿Para qué? Para que estos órganos sensoriales denominados botones gustativos sean o monitoreen el medio ambiente de la cavidad bucal, convirtiendo todas las sustancias químicas en un ambiente favorable para que se pueda dar la actividad neuronal. Las papilas gustativas nosotros las vamos a encontrar en toda la superficie de la lengua. Y como decíamos, hay algunos tipos de papilas, porque cada uno de estos botones, que son receptores sensoriales, estimulan, traducen, potencian la acción de los alimentos. Al contacto y por la forma que estos tienen, histológicamente o vistas al microscopio, se distinguen 4 tipos de papilas. Las papilas caliciformes, que forman la B lingual, son las únicas que nosotras las podemos observar. Son grandes en forma de B, son, en su gran mayoría siempre serán 9, y tienen hasta 100 tipos de botones gustativos. Las papilas fungiformes, que tienen forma de hongo, las papilas filiformes, que tienen forma de filamentos, las papilas foliadas o foliáceas, que tienen la forma de hojas. Lo que sí podemos decir que las papilas filiformes tienen la forma de filamentos, no tienen función gustativa, ¿sí? Por lo tanto, son receptoras táctiles. ¿Qué quiere decir? Es aquellas que captan la temperatura. Las papilas filiformes son aquellas que captan la temperatura, no receptan ningún tipo de sabor. Obviamente, para que estas vías gustativas funcionen, las fibras nerviosas sensoriales tienen que provenir de botones gustativos. De lo contrario, no podremos nosotros absorber o receptar los tipos de gusto.
Si la rama del nervio facial, del nervio vago y del nervio glosofaríngeo, que es el propio nervio de la lengua, no reciben este tipo de vías a través de las neuronas, pues desde aquí podemos decir que los impulsos de contacto, dolor, temperatura, proyección cortical para el gusto están situadas en una zona postcentral del cerebro, es decir, en el bulbo raquídeo, para que este tipo de sabores nosotros lo podamos detectar a través de todas estas vías gustativas. Para poder convertir los alimentos y poder saborear los alimentos, necesitamos de unas glándulas salivales, las mismas que son mayores o son también llamadas menores. Las glándulas salivales menores las podemos llamar también secundarias, accesorias o intrínsecas, porque son un pequeño grupo de acinos que se encuentran encapsuladas y rodeadas de tejido conectivo. No las podemos observar, a pesar de que tienen ductos rudimentarios y los conductos son muy cortos. Estos acinos salivales son característicos porque presentan componentes mucosos, serosos, mixtos, y su situación anatómica, por la posición que se encuentran en la lengua y cercano a otros órganos, los podemos dividir en labiales, genianas, palatinas o linguales, o propiamente linguales. ¿Qué quiere decir? Es que cada uno de estos acinos que se encuentran en los labios o se encuentran cerca de la apófisis geni, en la parte interior de la boca, las palatinas, aquellas que se encuentran en el paladar, y las propiamente que se encuentran en la lengua, serán las que nos ayuden a preservar o a formar el bolo alimenticio. Pero para esto necesitan de la ayuda de tres glándulas mayores, que son la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar, a través de los tipos de conducto y a través de los tipos de saliva que estos generan. Las glándulas salivales mayores, que se encuentran próximas en la cavidad bucal, pueden pues dar la pauta para que el bolo alimenticio sea recargado y cumpla con las funciones antes de ingresar al estómago. La glándula parótida, como usted lo ve, se encuentra en el borde parotidio del maxilar inferior. Es voluminosa, es bilateral, se le encuentra alrededor de la cara, en la parte posterior de la mandíbula. Tiene más o menos alrededor de 25 gramos, ahorita la atraviesan estructuras muy importantes como el nervio facial, la vena retromandibular, o también se puede decir que tiene como función formar una saliva de predominio. Se le denomina esta lámina de predominio porque a través del conducto de Stenón, que es por donde este tipo de saliva sale, lo hace espesa. Cuando uno mastica los alimentos, sentimos que hay una sustancia que la hace pegajosa. La glándula parótida lo hace. A esta sustancia mucinosa o mucina que se llama, pues el alimento hace que se pegue para formar el bolo alimenticio, no para que salga al momento de la masticación o se desgregue. El conducto parotidio, el que forma o el que sale a nivel de los molares superiores, tiene prácticamente es el principal conducto de la saliva, porque este va a conectar a la glándula parótida con todas las partes inferiores, tanto del maxilar inferior como del músculo buccinador, el que forman los cachetes, ¿no? Y entonces este tipo de saliva lo que nos va a ayudar es a mantener el bolo alimenticio. La glándula submaxilar, que se encuentra en el borde o por el borde inferior, a nivel de los premolares inferiores, se lo puede palpar con mucha facilidad, tiene la forma de una nuez. El órgano es un órgano de secreción mucoceroso, es decir, menos espeso que la glándula parótida. Lo hace a través del conducto de Wharton.
Esto también, este tipo de conducto que se forma o se une con el conducto de esteno o con el conducto paratidio, ayuda a que la lengua también se mantenga siempre húmeda. Si bien es cierto, la glándula, la glándula sublingual que se encuentra o encontramos en el borde, en la parte inferior, perdón, de la lengua, su orificio de salida siempre, o sea, a este tipo de saliva que sale por los conductos de Revinus, se les puede determinar como una célula como, perdón, como una saliva de estimulación. Es decir, por ser de estimulación, es totalmente más acuosa. Y nos hace recordar a todos los seres humanos el tipo de sabor o el tipo de degustación que tiene. Por ejemplo, cuando nosotros oímos o tenemos en mente el olor del limón o el sabor del limón, solo hablando ya sabemos que, y se nos hace agua a la boca y decimos, está actuando este tipo de glándula, la glándula sublingual a través del conducto de Revinus. Pueden taponarse cualquiera de los tres conductos. La saliva, pues, que químicamente tiene carbono, tiene calcio, y por lo tanto pueden formarse litos o piedras. Entonces es fácil de que se puedan taponar. Una litiasis salival puede provocar el taponamiento y por lo tanto tumoraciones y una serie de patologías por taponamiento de las de cualquiera de estos tres conductos. Sabores que la lengua puede eh, o que recepta o lo recibe a través de sus receptores. Los receptores gustativos hacen que la lengua tenga una división en la cual recibe cada uno, tiene una clasificación de la forma donde se reciben los tipos de sabores, porque se ha comprobado que hay más de 10 tipos de receptores, pero los principales son el sabor dulce, el sabor salado, el sabor ácido, el sabor amargo y el sabor umami. Hay 5 tipos. El sabor salado, por ejemplo, el de la sal común, se lo percibe a través de estas regiones laterales de la lengua. El sabor umami, que es el sabor sabroso, también se lo conoce, fue descubierto por el fisiólogo japonés Kikumae Kadeta, quien considera que el sabor amargo o agridulce es un sabor muy diferente al sabor amargo, al sabor dulce y al sabor salado. Es decir, tiene su propio sabor. Entonces, el sabor ácido está receptado por las partes laterales de la lengua, ¿sí? Las sustancias ácidas tienen el sabor agrio, pero es el catión de hidrógeno el que ha relacionado todo esto para que se estimulen todos los receptores gustativos, y para cualquier sustancia ácida el sabor agrio es proporcional a la concentración de hidrógeno, o sea, no es lo mismo. Entonces, el sabor umami existe porque es sí el sabor amargo, como por ejemplo la quinina. Es una señal que previene de la ingestión de sustancias tóxicas, por lo tanto, no es de agrado del ser humano, ¿sí? Esta sustancia generalmente que tiene sulfato de quinina se debe a que hay una característica común y molecular, que casi todos los alimentos que tienen el sabor amargo tienen casi la misma, en nuestra lengua, casi todos tienen el mismo sabor o lo reconocemos con el mismo sabor. El sabor dulce, por ejemplo, como el azúcar, la sacarosa, obviamente,
lo vamos a encontrar siempre en la punta de la lengua, se encuentra en el ápice de la lengua y es de agrado y de aceptación de todos los organismos. Por ejemplo, la sacarosa, la maltosa, la glucosa, la lactosa, los polisacáridos, algunos alcoholes también tienen el sabor dulce. Hay personas que tienen el trastorno del gusto. Recuerden que la hipogeusia está dada o se presentó con la presencia del COVID-19, en la cual las personas perdieron la capacidad de degustar. Y también con la pérdida del olfato, con la anosmia, perdieron prácticamente la forma de detectar sabores y olores, es decir, todo era soso, ¿sí? En poco se presentó un tipo de ageusia, que es la pérdida parcial del gusto, la distorsión del gusto, pero cuando se pierde totalmente es una ageusia. Entonces, la presentación o la formación de la tipos de lengua depende también de los trastornos de la superficie lingual. Como por ejemplo, podemos hablar habíamos hablado de la anquiloglosia, de una lengua negra, lengua vellosa, lengua escrotal, varios tipos de lengua, que si bien es cierto no son patológicas, pueden con el tiempo representar a enfermedades. Por ejemplo, la lengua geográfica es un tipo de lengua que tiene una especie de mapa en todas sus papilas. Uno no puede determinar el tipo de patología que ha de presentar este tipo de lengua, sino que la gente o las personas que tienen este tipo no presentan ningún tipo de trastorno. Por lo tanto, no se puede determinar varios tipos, pero si encontramos una lengua aframbresada, roja, inflamada, entonces ahí sí decimos, sí, representa una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, la escarlatina. Entonces, todos los trastornos que se den a través del gusto, podemos determinar que la lengua como órgano principal del gusto, pues es aquella que va a sufrir las consecuencias en cuanto a gustos de alimentaciones y sabores se determinan.